Hola a todos, aquí estamos otra vez leyendo, informándonos, sabiendo qué pasa en Venezuela. Estaba por allí hojeando algunas páginas y de repente me encontré con un artículo que me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes. El título es el siguiente: Generación lisiada, la macabra estrategia chavista. Ese es el título. Como subtítulo dice, casos como los de Rufo Chacón sugieren que existe un trabajo metódico y maquiavélico que tiene como objetivo la paralización de los venezolanos. Muy interesante el artículo, quiero compartírselo. Fue escrito por César Sabas Fuentes. Él fue el escritor de este artículo a la página web Pan Am Post. El artículo reza de la manera textual de la forma siguiente: una impactante imagen que se queda grabada en el alma de cualquier individuo. Un chico de 16 años con la cara ensangrentada y la mano de su angustiada madre cubriéndole sus destrozados ojos. Es una imagen que sacudió a miles dentro y fuera de Venezuela. El niño que quedó lisiado para el resto de su vida. Muy superficialmente, se podría decir que el joven fue víctima de la represión de una tiranía y de la brutalidad de sus cuerpos de fuerza. Sin embargo, haciendo un análisis más exhaustivo, se llega a una inquietante conclusión. Pareciera que estuviéramos frente a una estrategia perfectamente planificada para fabricar una generación de lisiados, gente que quede marcada de por vida, incapaces de seguir en la lucha por la conquista de su libertad. Lo sucedido a Rufo Chacón no es nuevo. Nuevo fue el impacto mediático que tuvo. Nuevo fue ver la cara ensangrentada, junto al rostro de dolor de su madre. Nuevo fue que perdiera ambos ojos en lugar de uno solo. Sin embargo, la violencia policial dirigida especialmente a causar una lesión permanente, una marca de por vida, es una modalidad que tiene su tiempo y que se viene replicando en la tiranía hermana de la que hoy llena de sangre a Venezuela, y en la tiranía sandinista en Nicaragua. No estamos frente a simples casos de fracturas de costilla, piernas rotas, ojo golpeado fuertemente, hematomas y heridas por doquier, ni de policías bestiales que disparan perdigones al azar y que por mala suerte e impericia uno de ellos le cayó al ojo de alguien. Observamos el hecho de disparos de perdigones especialmente dirigido hacia los ojos, como si se tratara inequívocamente de una orden dada. En el 2017, solo en el estado Mérida se contabilizaron al menos 22 casos de personas que recibieron disparos en los ojos. La represión del régimen chavista no es nueva. Nace cruentemente un 11 de abril del 2002 con 19 muertos y 127 heridos, además de los muchos heridos graves. Antes la represión, si bien feroz, tenía de ser menos cruenta. A medida que un régimen autoritario pierde legitimidad, intenta mantener el poder a través del uso continuado de la violencia y de esta forma suplir dicha legitimidad por el terror. La primera sospecha que en mí aparece sobre esta macabra modalidad nace en las protestas del 2014. La brutal represión, como nunca antes, sacudió a toda una generación de jóvenes. El primer día de la protesta se hizo famosa la imagen de decenas de jóvenes cruzando el asqueroso y contaminado el río Guaire para escapar de una violencia policial de crueldad extrema. En ese momento a un joven le lanzaron una bomba lacrimógena en el cráneo, causándole así una grave fractura con serios problemas de salud. A otro le dirigieron la ballena de agua, especialmente al hígado, para literalmente reventárselo. Tiempo después, se conoce que este joven sobrevivió, pero que padecerá afecciones por el resto de su vida. Tiene una enorme cicatriz que atraviesa todo su abdomen. Está obligado a llevar una dieta pobre en proteínas, muchas restricciones y sus días de lucha en la calle terminaron para siempre. Pero un hecho ocurrido un año antes, en el 2013, se une a lo que sistemáticamente venía ocurriendo y termina de encender mis alarmas. Ocurrió en la ciudad de Barquisimeto. Unos muchachos decidieron protestar y predeciblemente son reprimidos. Al intentar huir, uno de ellos cayó al suelo. La cámara de seguridad, a la cual una amiga personal tuvo acceso, registró el momento en el cual los guardias nacionales del régimen se acercaron para dispararle 5 perdigones específicamente al rostro.
La víctima, que por supuesto tuvo que ser intervenida de emergencia, no podrá ni siquiera con cirugías recuperar sus facciones naturales. Podríamos mencionar a muchos otros, listas casi interminables y muchas veces gracias a la hegemonía comunicacional del régimen, casos de los que no sabemos ni sabremos jamás. Lo cierto es que disparar perdigones en el rostro, particularmente en los ojos, lanzar bombas lacrimógenas a la cabeza o pecho y dirigir la ballena de agua hacia el estómago es una modalidad que desde el año 2013 se viene ejecutando. Se ha convertido ya en el pan nuestro de cada día como táctica que usa el régimen para controlar a la población, un modelo que ha sido exportado también a Nicaragua. Durante las recientes protestas en el país centroamericano, se contabilizaron también al menos 76 muertes y por lo menos 868 heridos. Algunos llegan a presentar daños en los pulmones, pérdida total de los ojos, lesiones intestinales o inmovilidad parcial y general. La modalidad es exactamente la misma que en Venezuela: apuntar el fusil de perdigones a la cara o utilizar las herramientas antimotines de una forma que produzca lisiados de por vida. En la guerra, el objetivo principal es sacar de circulación al enemigo, no necesariamente matarlo. Al matarlo se le saca del juego, pero al inutilizarlo también. De hecho, para el siniestro objetivo del castrochavismo, es más conveniente generar lisiados que simplemente matarlos. Por un lado, las cifras de los heridos siempre son más digeribles que la de los muertos. Tienden a generar menos escándalo internacional, en parte porque el simple título de herido no diferencia por sí mismo entre si son heridos leves o heridos graves, o si son lisiados de por vida. Por el otro lado, al dejar lisiado a alguien, es mucho mayor la cantidad de gente que se saca del juego. Básicamente, un lisiado grave no podrá reincorporarse a la lucha por su libertad, y tampoco su familia, lo cual ahora debe hacerse cargo de su familiar. Y si es así, un caso demasiado conmovedor como el de Rufo Chacón probablemente termine impregnando de pánico el alma de sus amigos y vecinos, quien lo va a pensar bastante antes de salir a manifestar. El totalitarismo castro-chavista ha encontrado la forma de crear su nueva baja de guerras, y es creando una generación de inválidos, y de inválidos permanentes. Lo más preocupante es que a medida que el régimen sienta su poder más amenazado, recurrirá a una mayor proporción a la violencia. Tenemos que entender que la naturaleza de un conflicto es impuesta siempre por quien nos ataca, no por quien defiende. En esta línea de ideas, es inútil tratar de responder al régimen con una táctica diseñada por un contexto completamente distinto al que la población esté desarmada. No impide que este sea un escenario de guerra, pero sí convierte una posible batalla en una masacre segura. Ante este panorama, considero imprudente y un error de gravísimas consecuencias pedirle a la población que salga a la calle sabiendo que están desarmados, dándole así la oportunidad al régimen de engordar la cada vez más escalofriante cifra de lisiados. Es hora de cambiar de mentalidad, antes de que casos como los de Rufo Chacón sean la orden del día. Pues lo repito, este fue un artículo escrito para el Panam Post por César Saba Fuentes. Él es analista político, máster en ciencias políticas, máster en seguridad internacional. Actualmente reside en Francia. Y bueno, quise compartirles esta información porque tiene mucho que ver con lo que yo siempre le he dicho a Venezuela. Hay que hablar claro. Todos estamos conscientes, o la gran mayoría está consciente, los que no son amantes de políticos estamos conscientes, que la dictadura no sale con votos. Por mucha negociación, palabreo, lo que quiera, dictadura no sale con votos. Ahora bien, yo nunca he estado de acuerdo en salir a manifestar solamente con las manos pintadas de blanco, la cara pintada de blanco o una franelita con mensajes de paz, ante tiranos que vienen armados, ante colectivos armados. Yo siempre, desde el principio, se lo he dicho, no se puede manifestar así. Aun cuando nosotros hemos enseñado la guerra de resistencia y hemos enseñado la importancia de hacer algo estratégico de tal manera de que se tranque el país para que las consecuencias sean otras y los que tienen las armas se bajen. Lamentablemente la gente no ha querido hacer caso.
Pero esto se pudiera evitar si todos hiciéramos la guerra asimétrica que tanto les he enseñado para poder llevar al país a un punto de no retorno donde sea la misma Caracas, los mismos chavistas, maburristas, vendepatrias que reciben las cajas CLAV, los que se bajen a defender el país cuando las cajas CLAV tengan 2 o 3 meses sin llegarle, cuando no haya efectivo, cuando no haya gasolina, cuando no haya nada, para que ellos puedan recibir por algún lado o el otro los dólares que necesitan para poder comer. Cuando el hambre se les llegue, entonces veremos que amor con hambre no dura. Y la única manera de hacerlo es de manera sabia, organizándolos en grupos, haciendo lo que se llama como guerra asimétrica o guerra de resistencia. Sin embargo, vuelvo y repito, me he quedado con las palabras en el viento, porque la gente todavía está esperando que sea Guaidó el que haga, que sea Donald Trump el que haga, y entonces mientras sigamos así los venezolanos no nos organicemos, lamentablemente no vamos a ningún lado. Por ahora, vuelvo y repito, tengo toda la fe de que hay un reaccionar. Esta mañana les hablaba acerca del TIAR y de la decisión que tiene que tomar Guaidó si desea la aplicación del mismo, la aplicación del artículo 6. De lo contrario, vuelvo y repito, pasarán muchos años y muchos más. Entonces yo quiero, pues bueno, aclararle este puntico y compartirle esta información. Me gustaría que se la compartiera a 2 o 3 familiares tuyos. Compártela en las redes sociales para que la gente se entere. Es necesario que sepamos que estamos jugando con gente, estamos luchando con gente maquiavélica, con gente que sabe lo que está haciendo. ¿A usted le parece que son accidentes? A mí no. Hasta aquí les dejo la información. Un abrazo rompecostillas como siempre y déjame tu opinión en la caja de comentarios. Mil bendiciones.